Primer libro de Samuel 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 5. Versículo 5. Cuando lo tengas, dame un amén para saber. Y lo vamos a leer todos juntos hasta el 8. Amén. Dice así: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Abel. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba porque el pueblo estaba se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Quisiera que tomaras tu lugar. Escogí esta cita bíblica y no voy a hablar de esa historia, pero escogí esta cita bíblica porque ¿tú sabes cómo se llama esta alianza? ¿Quién sabe cómo se llama esta alianza? Bueno, el evento. No soy desertor. Y es que ese título tiene toda una historia detrás de mi vida que ahorita vas a conocer. Pero escogí esta cita porque esta cita tiene la definición exacta de lo que es un desertor. Quiero que veas la historia. El pueblo de Israel tenía una promesa de parte de Dios, pero esa promesa tenía unas restricciones. Y entre ellas era que tenían que esperar cierta cantidad de días, y la segunda, tenían que esperar al profeta. Pero las cosas en esa guerra, en donde había instrucciones, pero había promesas, también empezaron a ponerse las cosas muy feas. Empezó el enemigo. El pueblo de Israel tenía una estrategia perfecta para ganar, pero no se imaginaban la cantidad de filisteos y lo bien preparado que estaban. Y cuando los vieron, empezaron a hacerse para un lado, porque la verdad es que estos no eran tanto como aquellos. Y dice que a pesar de todo, Saúl seguía avanzando, permanecía, pero dice el pueblo que iba con él iba temblando. Dice, y entonces Saúl comenzó a desesperarse y dijo, tengo que hacer algo porque el pueblo comenzaba a desertar. Un desertor es un término que se dio en la Primera Guerra Mundial. Y un desertor es una persona que es llamado a una lucha, acepta, se enlista, se prepara, se pone en un uniforme, usa su arma y se presenta al campo de batalla e incluso comienza a luchar. Pero estando a la mitad de la lucha, por circunstancias de intimidación, porque están heridos, porque, en fin, desertan. ¿Qué significa? Toman sus chivas y para atrás. De donde yo salí, para allá me regreso. Esto es lo que significa ser desertor. Y a veces nosotros, históricamente, podemos mirar batallas donde cada guerra tuvo miles de desertores. Y aún con cantidades inmensas de desertores se ganaron las batallas. Pero cada guerra tiene muchos desertores en sus filas. Y todos armados, vestidos y preparados se ven exactamente iguales. Y no sabes quién es un desertor, porque no lo ves a simple vista, y porque si se lo preguntas a cada soldado que se ha alistado en la guerra y que va preparado, no tiene la intención de desertar. Si se lo preguntas, tiene la intención de pelear y de ganar, incluso hacer alguna obra extraordinaria y regresar a su país condecorado.
aunque le falte una pierna, un brazo, o los dos, o las 4 extremidades. Esas son las intenciones, pero es la adversidad en el campo de batalla, la presión, ahí el fuego abierto entre el ejército enemigo, 1 o 2 o 3 o 4 ejércitos enemigos, el que hace sacar del alma a los desertores. Y te voy a decir una noticia: todos somos desertores de corazón. Todos llevamos un desertor dentro y no nos damos cuenta hasta que estamos en medio de una lucha difícil. No nos damos cuenta hasta que estamos en medio de una crisis que nos aprieta el cuello. Ahí es que nos damos cuenta que somos desertores. Que la verdad es que lo primero que te pasa por la cabeza es huir de la situación. Yo muchas veces en mi vida me topé con alguna presión tan grande en el ministerio, en mi trabajo, en mi vida personal, emocional, que lo primero que piensas es irte, cambiarte, porque es la mentalidad de hoy, ¿sabes? Ya algo no funciona, me cambio de iglesia. A este me cae gordo, pues ya no es mi amigo, ¿verdad? Como los niños, córtalas. Y así, ya me hizo fea cara, no sé qué, me cambio de trabajo. Porque estamos jóvenes y nos damos el lujo de hacer cosas así. Ya más grandes, ya no se puede. La madurez te dice que hay que aguantar, ¿verdad? La madurez nos enseña que hay que aguantar. Pero estos momentos difíciles, en realidad, están diseñados para que tú veas al desertor que hay dentro de ti. Porque la mayoría de nosotros no nos conocemos. Nosotros decimos, no, yo sé de que, como dicen, ¿cuál es el talón de Aquiles? El mío. Yo sé qué pata cogió. No, yo sé, y la verdad es que no lo sabemos. Hasta que estamos en medio de la situación, decimos, yo no sabía que yo tenía esta debilidad. Yo nunca me imaginé huyendo de la presencia de Dios. Yo ver piñón, pero lo hice. Yo nunca me imaginé huyendo de la voluntad y huyendo de mi familia, pero lo hice. Porque estaba en un momento crítico en mi vida personal. Y el Señor permite esos momentos, permite que Satanás nos zarandee para que salga el desertor que llevamos dentro, porque necesitas interceptarlo antes de poder vencerlo. ¿Estás conmigo? Necesitas interceptarlo antes de superarlo. En esto consiste. Pedro no podía convertirse en quien estaba supuesto a ser, con la gloria que estaba supuesto a cargar en su vida, hasta que no viera el cobarde que llevaba dentro, para poder superarlo, para que la gracia de Dios hiciera un milagro en él. El Señor se lo dijo: Pedro, la verdad es que esto te va a pasar y no es cosa del otro mundo, yo lo sé. Y el Señor le ha dado permiso al diablo. ¿Y sabes qué? Vas a portarte como todo un desertor, como todo un completo gallina. Y ahí es donde tú te vas a dar cuenta quién eres, qué es la debilidad, porque el poder del Señor se perfecciona en las debilidades. Amén. Esa es la buena noticia también. Pero estos problemas están diseñados para que salga el desertor, pero también para que ahí te quedes. Ese no es diseño de Dios, ese es diseño del enemigo. Para que te quedes ahí, para que desertes y abortes el propósito de Dios. Nunca conozcas la gloria que Dios tenía para ti. Nunca conozcas el propósito para el cual fuiste llamado y no veas jamás la recompensa de ser un hijo de Dios. Hay gente que dice: nunca he visto la recompensa, porque eres un cristiano inestable, eres un tibio espiritual, que un día dice sí, otro día dice no, y las cosas de Dios requieren un precio que se vive en carne propia. Por eso muchos no alcanzamos eso. ¿Dónde están todas las promesas que Dios me hizo? ¿Qué acaso Dios es mentiroso? No lo es, pero nosotros somos desertores. Y el Señor esta tarde tiene un propósito muy especial para todos los que estamos aquí. Que en tu corazón se tatúen las palabras: no soy desertor. Que tú salgas de aquí decidido a enfrentar lo que te está esperando allá afuera. Porque a veces aquí en los eventos cae la gloria de Dios, cae el fuego de su presencia y sales como que a conquistar naciones, ¿no? Y
sales con todo el fuego, pero al llegar a tu casa, a tu vida personal, a los problemas más íntimos, tus tentaciones personales, tus conflictos, ahí es donde dices, ¿ahora qué hago con este fuego? Y te das cuenta que a veces era pura emoción. Fue la música, fue la predicación, fue que la predicadora estaba bien guapa, tú sabes, cosas así. ¿Qué dices? Salí en otra atmósfera, ¿no? Pero ahora salgo a la realidad. Y entonces el Señor quiere que hoy salgas decidido a enfrentar lo que tú tienes que enfrentar. Promesas hay muchas para ti, pero te vengo a decir que ninguna se va a cumplir a no ser que seas violento, a no ser que pelees de veras la buena batalla de la fe, tu buena batalla que tienes que luchar. Nunca mires, te voy a dar un consejo, nunca mires a aquellas personas que tienen otros problemas de salud, de economía, de pasado, y digas, wow, no hombre, lo mío no es nada comparado con lo de él, y mira, wow, no, nunca digas así, porque la verdad no es verdad que lo tuyo no es nada, lo tuyo es para ti, y lo impresionante es que estás diseñado en una genética espiritual para superarlo, para vencerlo. No te compares, porque cada quien tiene batallas a su tamaño, las mías o las tuyas no son mayores unas que las de otros, son perfectas para el fin del Señor, para el propósito de Dios. Así que es consuelo malo decir, no hombre, ese está peor que yo, ¿verdad? Como todos han visto a Nick, que le faltan sus brazos y sus piernas, solo tiene como una cosita así. Uno ve a Nick y dice, no, lo mío no es nada, pero esa mentalidad no te lleva a vencer y a superar lo que tienes que hacer. Nomás dices, no, lo mío no es nada, pero sigues igual. O sea, tienes que pensar, lo mío es suficientemente grande como para detenerme, es suficientemente grande como para postergar el propósito de Dios en mi vida. No lo puedes menospreciar, es del tamaño que tú necesitas. Y esos momentos críticos en nuestra vida son los que el Señor diseña para hacer grandes cosas. Quiero hablarte de un momento crítico. Ve conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 20. Juan 20, versículo 1 al 5. Este es uno de los momentos más críticos y catastróficos en la historia. Religiones completas se han desviado por este punto que vamos a leer. Juan 20, versículo 1 al 5, ¿lo tenemos? Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Quiero hablarte un poquito de esta situación. Imagínate la situación. Los discípulos, si te fijas que aquí dice el otro discípulo, Pedro y el otro, es que el otro es el que está escribiendo la carta, por eso no se pone Pedro y yo, ¿verdad? Dice Pedro y el otro, al que amaba a Jesús. Al cónsul. Es que está hablando de sí mismo Juan. Fíjate este punto crítico. Los discípulos, antes de la crucifixión del Señor, se movían como mafiosos en ese tiempo. Porque la mafia en ese tiempo era la religiosidad. Las grandes autoridades eran los rabinos. Eran los que tenían una autoridad de la ley, porque la ley era la palabra, no había una constitución así como que separada de la Biblia, era la Torá, la ley, y con eso se juzgaba, y ellos eran los políticos y los religiosos y los líderes y los sacerdotes y todo. Entonces cuando llega Jesús a hacer un parteaguas impresionante, pero no solo con una filosofía contraria o dinámica avivadora,
pero con un poder indiscutible, porque Jesús no andaba discutiendo de Biblia y andaba discutiendo de política con estos hombres. Jesús traía evidencia, sanaba ciegos, enfermos, paralíticos, echaba fuera demonios y perdonaba pecados. Entonces esto le volaba la mente a los hombres, y los discípulos traían ese poder que los respaldaba, que era Jesucristo, a través de ellos obrando de la misma manera, sanando enfermos, ciegos, de la misma manera. Entonces estos discípulos estaban acostumbrados a moverse como los intocables entre esa sociedad, porque los fariseos se ponían así, trataban de encontrar a Jesús en jaque, se frustraban, pero no podían hacer algo cuando Jesús hablaba, y no podían hacer nada cuando Jesús sanaba, porque decían, ¿y ahora qué vamos a decir? Entonces los discípulos se movían en ese ambiente, y ellos sabían que aunque los fariseos brincaran y conocían las intenciones de los fariseos hacia el Señor, porque lo trataron de apedrear muchas veces, y salían ilesos y los discípulos con él. Entonces, tú sabes, se movían en un hilito como que muy acá, ¿verdad? Muy acá. Pero de repente, en 3 días, menos en 2, se viene abajo todo. Aprisionan al Señor sin chistar. El Señor no se defendió, el Señor no dijo nada, no hubo ninguna demostración milagrosa a partir de ese instante de parte de Jesús. Ninguna demostración milagrosa. Como cordero, dice la palabra, fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y los discípulos estaban, ¿what? Aquí es donde debes de sacar el power. Como diría Juan, ¿verdad? ¿Quieres que ore para que caiga fuego y los chasque a todos? ¿Por qué no lo haces, Señor? Demuéstrales, están diciendo que no eres el Hijo de Dios, demuéstrales que sí. Y Jesús no, y ellos estaban en shock, porque sabían que Jesús era el respaldo de ellos, y lo crucifican. Y ahí frente a sus ojos, vieron al Salvador, al Mesías, al poderoso, al hombre más extraordinario que esta tierra ha visto, echar su último aliento de vida. Desgarrador, desgarrador. Tú no lo entiendes, ni yo, porque no estábamos ahí, pero era desgarrador. Ver a ese hombre que había transformado sus vidas, los sacó de ser miserables pescadores, mal hablados, corrientes, vulgares, de lo peor, en ser hombres letrados, respetados y hechos. Espérate, hasta para allá. De repente, ahí frente a ellos, se desvaneció su vida completa. Y dice, no, yo me los imagino, no, hombre, no, Jesús no está muerto. Juan, que era el que estaba más cerca de él, pudo haber dicho en su no está muerto, hombre, no está muerto, no. Y pasar un día, y Jesús en el sepulcro, y pasar 2, y Jesús en el sepulcro, entonces asimilar, se nos murió Cristo, se nos murió el Señor, se nos murió la esperanza. Estaban escondidos porque sabían que estos fariseos ahora sí andaban, ahora sí, ¿qué? ¿Que te crees muy qué? ¿Que el poder de quién? ¿De quién? Ah, en el sepulcro. Ah, ¿que en el nombre de quién echaste? Ellos escondidos, porque sabían que había muchas cuentas que saldar. Había represalias que tomar en contra de ellos, estaban acobardadísimos. ¿Ahora qué? Un punto catastrófico y crítico para la humanidad y para los pilares de la iglesia cristiana. No obstante, el tercer día, que es cuando el Señor resucita, María Magdalena va al sepulcro, y ¿sabes a qué iba esa mujer? Ella no iba a ver, a constatar que Jesús había resucitado. Esto es lo que significa que todos los discípulos y los seguidores del Señor creyeron que verdaderamente no iba a resucitar, que se iba a quedar muerto para siempre. Porque si hubieran creído un poco, al tercer día iban, aunque sea de lejos, a asomarse a ver qué onda. Y no se asomaron ni nada, seguían en su depresión. Y María Magdalena no fue porque creyera, fue porque ella iba a honrar el cuerpo del Señor, el cuerpo. Tanto es así que cuando no lo ve, sale corriendo y le dice a los discípulos, nos robaron a Jesús. Sí, los hermanos nos robaron. Pero nos lo robaron, eso dijo ella, se llevaron al Señor, o sea, nos lo robaron.
No, y si se activaron todos fue como para recuperar el cuerpo. ¿No has estado alguna vez en una de esas? ¿No es acaso las circunstancias que atravesamos? Hay momentos en los que pensamos, me robaron a Jesús. ¿Dónde está el Señor? ¿Qué pasó? Si a mí me dijeron que a las naciones y que por mi boca iba a haber milagros y que no sé qué. Y momentos en los que se viene todo abajo como que uno se siente una cucarachita feliz que va corriendo y de repente alguien te aplasta. Y dices, me robaron las promesas, me robaron a Jesús. Porque empiezas a escuchar la voz del enemigo que dice, ¿dónde está tu Dios ahora? Mírate dónde estás. Que es que predicador, que es que no sé qué, que es que tu familia iba a caer a los pies rendidos por tu palabra si se burlan de ti. Eres el hazmerreír. Y empieza el enemigo a hablar así, y en nuestro corazón aceptamos esa palabra y comenzamos a pensar, ¿quién me robó el Salvador? ¿Dónde quedó mi Cristo? ¿Te identificas con eso? Sí, pero este punto de rompimiento espiritual tenía un propósito. Ve conmigo a la primera epístola de Pedro, capítulo 1. Esto apenas está agarrando vuelo. ¿Cuántos quieren más? Eso. Capítulo 1, versículo 10. La primera epístola de Pedro. Capítulo 1, versículo 10. Esto que pasó tenía un propósito especial. Dice así, ¿ya lo tenemos? Dice así el versículo 10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Está hablando aquí lo siguiente: los profetas en el Antiguo Testamento anunciaron los sufrimientos y la muerte de Cristo. Estaba anunciada que tenía que ser así. Por eso el Señor Jesús ni siquiera se quejó, porque sabía que estaba escrito: por eras, hombres profetizaron sobre quién era Cristo, qué haría, que era el ungido, el Mesías del Señor, el enviado, el Salvador, pero que sufriría hasta la muerte y moriría y luego resucitaría. Estos profetas anunciaron estos sufrimientos, pero dice aquí el versículo 11 al final, dice, anunciaron esos sufrimientos, dice, y la gloria que vendría tras ellos. Aquí hay un principio espiritual: sin sufrimiento no hay gloria. Ellos anunciaron que eran necesarios los sufrimientos del Señor para que viniera una gloria. Y lo impresionante de esta cita dice, y esa gloria que fue anunciada ni siquiera era para ellos, era para nosotros, los de esta generación. Uy, nomás uno se emocionó. Bueno, ¿quién quiere un facho de la unción del Señor? La gloria es precedida por el sufrimiento. Esa es una realidad. Y nosotros somos esta generación tan profetizada. Fíjate, por ejemplo, Isaías profetizó de Cristo muchísimo, y él sabía que no lo iba a conocer. Y luego sabían que iba a venir una etapa llamada la gracia, y ellos sabían que no les iba a tocar vivirla. Decían que la gracia va a abolir la ley. ¿Cómo así? ¿Cómo? Si la ley es la ley, o sea, ¿cómo?
pero dice que indagaron diligentemente, investigaron esta salvación y sabían que no la iban a conocer. Pero lo hicieron, lo profetizaron, lo hablaron y sufrieron por profetizar esta palabra, porque tú y yo la recibiéramos tan cómodamente en una iglesia. Nos compromete algo grande, ¿no crees? O sea, nos despierta a eso, la gracia que ellos indagaron. Pero resulta que a estas alturas te das cuenta que somos una generación de desertores. Porque tú ves tanta gente que se llama cristiana y dices, no puede ser. No puede ser. Tú de veras, cuando veas un cristiano tibio, no le tengas miedo. Dile las cosas como son. Díselas. ¿Sabes qué? Una de dos. O te afianzas en el Señor, o te cambias el nombre, porque cristiano no puedes llamarte. Porque tú me estás representando a mí y yo no soy como tú. Díselo. Porque no puede ser que somos la generación que está está teniendo acceso al poder de Dios y estamos infiltrándonos como cristianos, pero no lo somos, entre las filas del enemigo, pero siempre sí queremos la salvación del Señor. ¿Dónde está el temor de Dios? La gracia es gratuita y es inmerecida, pero tiene restricciones. Es un pacto hacia nosotros que demanda una parte de temor a Él, de obediencia, de sumisión. Y no se vive eso. Somos la generación de desertores porque estamos muy cómodos. Muy cómodos. Y porque la presión social es bien grande. Yo no les puedo decir que no, porque yo también la vivo. Yo también la vivo. Pero necesitamos aprovechar esta palabra y pasar de desertor a no desertor, a victorioso, a más que vencedor. ¿Estás conmigo? Amén. Necesitamos eso y tenemos que salir así. Y no tengas miedo a hablar las cosas como son, porque más grande es el que va contigo que el que está en el mundo. Así que hay 3 principios espirituales en los que quiero centrar el mensaje en general, para que tú debes de entender esos principios, abrazar estos principios, para que tomes la fuerza de decir, no soy desertor, de aquí no me mueves, de aquí no me arrancas, de aquí, tírame aquí, pero de aquí no me vas a mover. Puedes aventar lo que quieras, pero de aquí no me vas a mover, como un ancla. A un ancla no le importa si afuera la tormenta esté arreciando. Ella de ahí nadie la mueve. Está chiquita, pero tiene un peso poderoso y sostiene un navío completo. Tú estás sosteniendo algo que viene detrás de ti y que ni tú mismo sabes. Como los profetas sufrían porque decían, yo soy un ancla, pero estoy sosteniendo un navío, una generación que va a disfrutar de la gracia. Así que vale la pena. Así eres tú, eres un ancla, pero estás sosteniendo un navío grande que viene detrás de ti. Tu generación, tus jóvenes, tu ciudad. Tú tienes una promesa de avivamiento en donde estés. ¿No te has fijado que de buenas a primeras los cristianos, tú puedes estar comiendo con tus amigos en un restaurante y estás platicando de cualquier cosa que tienen todos en común, y cuando alguien se da cuenta que eres cristiano o se te ocurre decir que eres cristiano, de repente hay un silencio sepulcral en la mesa? Así. Casi se oyen los grillitos, ¿verdad? Y tú así de... pues sí. Las saladitas son horneadas. Y a lo mejor si te va bien hay alguien que dice, ¡qué chido! Porque no te sientas mal y te conviertes en el centro de atención, ya como que tú pasas el trago amargo así, y luego ya dices, bueno, ¿qué estamos hablando? Y retomas el tema y de repente se vuelve a torcer a ti, y dices tú, ya, supéralo. Pero no, se vuelve, oye, y los cristianos, no quieren a María, ¿verdad? Y salen con cosas así que dices tú, ay, ya,
No, sí, claro que sí la queremos, ¿cómo no? Ya. Tratas de diluir el tema porque no quieres entrar en polémica, porque dices como que ahorita no es momento, pero de repente siguen ahí comiendo de los tacos de los farolitos, ¿verdad? Es que estamos emocionados porque ayer conocimos los farolitos y comimos muy bien. No, y vas por el segundo taco y todo, y la plática se vuelve a diluir, y cuando vuelves, otra vez, ¿verdad? Pero oigan, pero por ejemplo en tu iglesia no adoran santos, ¿verdad? Entonces, Dios mío, te conviertes en el centro de atención porque tienes una gracia que te delata. Y la gente que está junto a ti no lo sabe, pero su espíritu está temblando ante la presencia de Dios que va contigo. Amén. Empieza a temblar y se inquietan y quieren pelearse y quieren lo que quieras, lo que digas si quieras, pero se trata de ti por causa de la gracia del Santo de Israel. Y eso es innegable. Entonces debes de saber que tú eres un no desertor, no te puedes hacer a un lado. Tienes que enfrentar con gracia estas palabras, con poder, con autoridad, con convicción. Porque no falta el graciosito que te pregunte para avergonzarte. Ay, ¿a poco tú eres de los que levantan la mano y cierran los ojillos acá? Y uno dice, no, pues a veces. Y que así como que tiemblan y hablan con que otros idiomas, algo así. Pero ya dices, es que viéndolo así se oye muy feo. Pero si tú hablas con convicción, empieza a haber un impacto en la gente porque dice, ¿por qué está más convencido él de lo que está hablando que yo de lo que estoy preguntando? Porque tienes gracia y eso te convierte en un no desertor. Amén. Primer principio que debes aprenderte para en ese tiempo difícil te aferres a donde el Señor te plantó, aunque sea un tiempo difícil en tu vida. El primer principio espiritual es Dios es inmutable. Mira a alguien, a quien quieras, y dile, Dios es inmutable. Dios es inmutable. Estoy aquí oyendo a algunos de ustedes que no pueden pronunciar esa palabra. Dios es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. Palabra dominguera para algunos, ¿ah? Dios no cambia. Dios no cambia. A veces dice uno, ponte a pensar, si escogieras un tiempo de la Biblia en el cual te gustaría vivir, ¿cuál escogerías? ¿El del desierto? Dice uno, ay no, el desierto, qué calorón, no sé, aquí. Imagínate allá, ¿verdad? Pero dices, no hombre, con tal de ver a la gloria del Señor en el monte, así, con todos los truenos y los relámpagos, como sea aguanto, o con tal de ver a todos los egipcios hundiéndose ahogados cuando se partió el Mar Rojo. ¿Qué tiempo hubieras escogido tú? ¿O el del Nuevo Testamento? ¿O el de Babilonia? ¿O qué tiempo hubieras escogido tú? ¿Por qué? Porque nos gusta esa manifestación de Dios en ese tiempo. Pero si volvemos al tiempo y le preguntamos a alguien y le habláramos de toda la historia de la humanidad y el último tiempo que se profetiza y todo, yo te aseguro que Elías, Moisés, Josué, José, Esther, Ruth, mujeres, hombres, hubieran dicho, ay, el de la gracia, de allá vienes tú. Qué padre, ellos hubieran escogido eso, pero nosotros escogeríamos aquel porque las manifestaciones nos parecen extraordinarias. Y te digo una cosa, Dios es el mismo. No, los tiempos de Jesús, porque ahí había sanidades, es que ver a Jesús, qué padre, sentir al Señor. Yo muchas veces he dicho, qué, híjole, no hombre, qué padre Juan, abrazar al Señor, qué suave eso. Y el Señor Jesús dice, pues aquí estoy. Soy el mismo. Apaga tu face. Lo que te falta, muchacho. Ubícate. Dios es inmutable, no cambia. ¿Sabes una cosa? Que en las circunstancias difíciles, ¿por qué te digo esto? Porque en las circunstancias difíciles entra la pregunta, una de dos, o Dios mintió, o Dios cambió de curso las cosas. No.
Dios es el mismo ayer y por los siglos de los siglos. Aunque se venga el mundo abajo, el Señor va a cumplir lo que te ha prometido. Escúchalo, entiéndelo, abrázalo. Él va a cumplir lo que te ha prometido. Entonces lo que pasa es que en las circunstancias difíciles, Dios no es quien es puesto a prueba su fidelidad. La tirada eres tú. La tirada eres tú, escúchame. Lo que Satanás apuesta es que tú desertas. Porque nos pasa lo que a Saúl. ¿Sabes qué le pasó a Saúl? Saúl se desesperó en esa cita que leímos. En ese instante en el que él se desesperó porque el pueblo desertaba, cometió el error de desobediencia más simple y más grande en su llamado, y desde entonces fue desechado por el Señor como rey. Jamás volvió a tener paz Saúl el resto de su vida. Así que no es cualquier cosa esos pensamientos tan feos que nos pasan por la cabeza a veces. No es cualquier cosa. Satanás está tirándole a que tú desertes del propósito, porque él sabe que con Dios no se puede meter. Su fidelidad es impresionantemente grande, pero él sabe que a ti te puede hacer un desertor. A Dios no lo puede hacer mentiroso ni infiel, pero a ti te puede ser un desertor. Y Dios es inmutable. Aférrate a eso. Si tú permaneces el tiempo que te toca, inmutable, en donde has sido llamado, tus ojos verán al Rey. Verás la promesa del Señor para tu vida. Quiero platicarte un poco de mi ministerio. Hace unos años atrás, yo tuve uno de esos tiempos, de esos estancamientos espirituales que como que sí, pero como que no. O sea, como que no te trae tanto chiste lo que haces. ¿Te ha pasado? Y lo dices, ay no, como que ya no me alimento en la iglesia en la que estoy. Es lo primero que uno piensa, como que ya no siento el gozo del Señor y ya no es lo mismo. Y luego hasta el que dirige la alabanza nos cae gordo, ¿verdad? No digan amén porque aquí se ofenden. Te creas, hermano. Muy preciosa la alabanza, por cierto. Pero te cae mal. Y sí, dancen. Y uno así, y que nada, sí, gloria a Dios. Porque empieza a entrar algo, pero esos estancamientos espirituales nos empiezan a incomodar, porque la realidad es que el Espíritu te está diciendo, sal, levántate de tu lugar, haz algo más, tengo algo más para ti, estás cómodo. Y en un tiempo así de mi vida, yo empecé a buscar al Señor y yo sentía como que nada estaba pasando, lo buscaba de madrugada y sentía como que no. Y en una ocasión me levanté, serían las 3 de la mañana, y le dije al Señor, Señor, estoy cansada de buscarte de madrugada y no sentir ni un poco tu presencia. ¿Qué onda? ¿Por qué? Estoy cansada, Señor, de buscarte y no. Y es que el Señor me dijo, ¿por qué no vas a mi casa? Y nos encontramos ahora en mi lugar. Y yo dije, sale, nomás que deja que amanezca, pues no inventes, son las 3 de la mañana. Y me dijo el Señor, no, ahora. Y yo me quedé como que... Y entonces fui y desperté a mi hermana, ¿no? Porque como que a veces que necesitamos apoyo para hacer algo difícil. Oye, le dije, vamos a orar a la iglesia. Y mi hermana, ¿qué estás loca? Toda dormida. No, ve tú. No, ven conmigo, ándale. ¿Aquí? Dios está en todos lados. Pues búscalo aquí, mira, quíncate, aquí te veo. Digo, no, vamos. No, y lo ves bien biliosa, no, hombre, qué bueno que no está aquí. No, y no sé qué, poniéndose los pantalones y todo, ¿no? Y ahí vamos muy enchamarradas porque encima de todo era tiempo de frío, era diciembre. Estábamos, yo creo que afuera unos
-4, -5 grados. Y ahí vamos en el carro, a vuelta de rueda. Llegamos a la iglesia y pasó algo bien extraño, muchachos. Delante de Dios, el Señor sabe que fue así. Cuando iba bajando, la iglesia de nosotros está como en subterráneo. Está extraño el diseño, pero tiene una rampa muy larga para llegar al altar, al templo pues, y al altar. Y me iba bajando por el altar y prendimos unas luces pequeñitas que hay en el pasillo, en esa rampa. Y cuando yo venía de lejos, venía pues en el limbo, ¿no crees que venía como que ya buscando al Señor, como que estás esperando llegar al altar, como para entrar, ¿no? Pero cuando venía en la rampa de la iglesia empecé a sentir algo impresionante. Y ya voy a llorar, es que... Amén. Gloria a Dios. Es que me acordé del profeta en el instante cuando él dice, vi yo al Señor. Yo no lo vi y no me hizo falta. Yo solo sentí algo sobre el altar. Sentía que algo estaba ahí y desde la rampa empecé a llorar. Y bajé derecho al altar, no podía creer. Pero cuando el Señor te da una sensibilidad especial a que hagas algo, hazlo. Porque es donde encuentras esas cosas que dices, wow, esto era para mí, increíble. Y entonces bajé derecho al altar, yo ya iba llorando, ya iba en un relajo. Y empecé a orar. Y el Señor no me reveló nada esa noche, pero a partir de esa noche se empezó a manifestar a mi vida de una manera increíble. No sé cómo, muchachos, pero como 4 o 5 noches a la semana nos levantábamos, mi hermana y yo, y nos íbamos a las 4 de la mañana a la iglesia. Y de ahí salíamos, nos íbamos a correr y luego al trabajo de las escuelas. Mi hermana estaba en la escuela. Así, por un año. Y yo le decía al Señor, yo quiero más, quiero que me digas qué hay, qué tienes para mí, dónde me vas a usar, cuál es mi llamado. Yo tengo 15 años predicando la palabra, 15 años, empecé muy joven porque como soy hija de pastor, los que somos hijos de pastores sabemos que en la iglesia no hay de otra, o sirves, ¿verdad? No hay de otra, y sirves de todo, eres el multiusos ahí. Yo fui payaso, es un hombre, no, mujer, cunero, dirigía la alabanza y predicaba y hacía todo al mismo tiempo. Mentira, pero aprendes a predicar, aprendes a cantar. No me gustaba cantar, no me gustaba tocar. Mi papá me obligó, me metió al piano a fuerzas, me caía muy gordo. Íbamos al ensayo de alabanza, me caía bien mal, sufrí mucho. Estamos medio traumados, hijos de pastor, amén. Pero también son necesarios esos traumas. ¿Y por qué te está diciendo eso? Es que se me olvidó. ¿De qué estás hablando, mamá? El proyecto. A partir de capítulo 3. Ah, sí, ya me acordé. Y entonces yo le decía al Señor, o sea, te estoy diciendo todo esto para que sepas que yo no estaba sentada haciendo nada. Tenía mucho que hacer. También era presidenta de jóvenes en una alianza parecida a esta, en la ciudad de Chihuahua. Teníamos mucho trabajo. Pero tú sabes que hay algo más. Tu corazón siempre te dice, hay algo más. Y si no lo oyes, óyelo hoy, hay algo más. Siempre hay algo más. El trato de Dios en nuestra vida no se acaba jamás, chicos. Y ese punto empecé a llegar. Yo le decía al Señor, quiero el algo más. ¿A dónde me llamas? ¿Qué quieres? Y porque mucha gente me decía, graba un disco porque para que viajes y cantes. Y yo decía, no, por ahí no va la cosa. Y mi papá me decía, ¿cómo sabes que no seas soberbia? Porque los papás son así medio gachos, ¿no? Nos hablan medio feo a veces. Y yo decía, bueno, pues ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres? Y yo le decía, es más, si me dices que me vaya de misionera, me voy. Pero ya estaba en un punto desesperado, pero en una disposición especial, porque veía la presencia del Señor manifestarse. Y sentía que el Señor me decía, síguele, como a Saúl, 7 días. No, y te digo 7 días, pero me voy a tardar 9.
Y así, un día tras otro, yo seguía orando y mientras tanto yo intercedía por todos los instrumentos, que fui líder de alabanza. Me subía, oraba por la batería y por los bateristas, me acordaba de ellos, y así, un año, una madrugada, casi por acabar de orar, estaba hincada más o menos así como en ese lado, y nuestra iglesia se llama Fuente de Agua Viva, y tiene unas letras en el altar. En el altar no está el nombre de la iglesia, pero está el eslogan. Tenemos un eslogan: nuestra iglesia es una iglesia con pasión. Sí, tenemos un nombre así muy telenovelesco, ¿eh? Y están las letras, es lo único que dice el altar: una iglesia con pasión. Y estaban esas letras ahí en ese tiempo. Y yo estaba hincada, y cuando terminé de orar así, miro y veo claramente prostitución. Y luego miré así, no, pasión, que prostitución, que nada. Y yo, sí, ya se me hacía raro, dije. Y al rato otra vez, me levanto, y luego algo recogí un Kleenex, y luego esas veces que te sacudes la nariz, levanté la cabeza, prostitución. Entonces cerré los ojos así, dije, no, ya van dos. Y luego en eso mi hermana se levanta ya para irnos. Dijo, vámonos hermana, vámonos. Estaba la secretaria de la iglesia también. Ella se nos unió y otra hermana. No, si en el camino se nos unieron muchos. Hubo un momento que éramos 20 y luego desertaron todos y quedamos las originales, ¿no? Como siempre. Pero esa vez estaba la secretaria y luego digo, vámonos. Y luego la secretaria se levanta, vámonos pues. Y luego ella también agarra un Kleenex y todo, y luego voltea y luego dice, ay, ¿qué cree que miré ahí? Y claramente leí prostitución, y yo. Y luego le digo, sí, qué raro. Cómprase unos lentes. Y entonces yo me fui con esa carga. Para no hacerte el cuento más largo, el Señor me llamó a servir en el rescate de las almas de la prostitución. Y le dije a mi papá, papá, ¿cómo la ve? Dijo, papá, ¿te respondo como papá o como pastor? Dije, pues las dos. Me dijo, ¿como papá? Claro que no. Nomás de verte ahí, pues si tú naciste en cuna cristiana, tú no te imaginas las perversiones que vas a ver ahí, tu mente se va a contaminar, y después del speech bien largo, me dice, te digo como pastor, si el Señor te llamó, no te atrevas a decir que no, y tienes todo mi apoyo. Dije, no, pues ¿a quién le voy a hacer caso? Ahora me toca a mí. No, pues ¿cómo crees? No sabíamos ni cómo llegar el primer día que fuimos a la zona roja. Con tristeza te digo que las cenicientas, les decimos con amor a todos los que se prostituyen, hombres o mujeres, nos decían, nunca he venido a una iglesia cristiana, fíjate, es la primera vez. Y uno haciéndose chinchita. Yo decía, ¿nunca te han dado un folleto alguna vez aquí al pasar? ¿En el centro, en la plaza de allá abajo? No. Dices, ¿dónde está la iglesia de Dios? Y sientes como una furia. Y dice el Señor, ¿dónde estabas tú? Y llegamos así, no hallábamos ni por dónde comenzar, empezamos a llevar burritos y sodas, y el Señor nos abrió las puertas de unas maneras increíbles. Les puedo decir, de veras, que en esa zona yo me muevo como si estuviera en la colonia en la que vivo. Me muevo como si nada. El primer día, una de las muchachas, no, nos traen burritos y sodas, sí, muchachos, y queremos orar por usted. Véngase, hermana, y me refundió en lo más feo de los hoteles. Y yo digo, padre, nos gusta hacer los hoteles. No sabía si reír o temblar, estaba así. Y luego ves el ambiente terrible, ahí, terrible. Una de las ocasiones me llevó una muchacha, no, déjeme le presento a mis amigos, hermana Cenicienta, porque así hablan ellos ahí. Déjeme se los presento, ahí son bien chidas personas, venga. Y luego fui y estaban teniendo un culto a la Santa Muerte. Y tú hacías, ya me tengo que ir.
no sabes qué hacer y esperen, muchachos, espérense porque quiero presentarles a la hermana, ella es pastora, y yo, no. Y dice uno de ellos, estábamos hablando de ustedes, los cristianos, los aleluyitos. Y yo, con mucho gusto, supongo, se estaban acordando de nosotros a predicar. Dice la muchacha bien ingenua, pues sí da, porque imagínate, ¿dónde estaba yo? Y sola. Dice, ella viene a orar por nosotros. Ore, hermana, por todos. Digo, no, pues si quieren. Si no quieren, me voy. Y todos, no, pues a ver, éntrele. Así te lleva el Señor. Te hace pasar por el fuego y no te quemas. ¡Qué padre! Y se oye así como que inspirador. Pero ¿sabes qué? Que la lucha se lleva en la carne. Aquí. Yo le agradezco al Señor porque ni una sola vez ha estado mi vida en riesgo, no delante de mis ojos. He sido bienvenida a los lugares más horribles, más oscuros, más penosos, lúgubres, de muerte. Casi se nos han ido en nuestras manos muchachos en los brazos, entregándole su vida al Señor, y eso es invaluable, invaluable. Pero la lucha se lleva en el corazón. Y hace casi 2 años yo fui diagnosticada con una enfermedad muy fea en la sangre, apenas le acabamos de hallar rostro, pero me causó un problema en el cerebro, me hizo perder la visión, me hizo perder la dimensión de las cosas, por eso a veces necesito ayuda, porque esta rampa, si a mí no me dicen que está de bajada, yo creo que está plana. Y de esos accidentes he tenido muchos desde entonces, donde me voy, donde no, para mí este escalón se ve igual que aquel, entonces me he puesto unos golpanazos. Y el pronóstico es bien malo, y la esperanza de vida también. Y entre más médicos me tratan y más cosas feas se dice de esa enfermedad en la sangre. Más cosas feas. Me dijeron que es una condición con la que nací, que tuve que haber tenido ciertos síntomas desde mi niñez, y los tuve todos. Dicen, entonces esto es incurable, y pues usted más bien tiene que luchar por una mejor calidad de vida hasta que le alcance el tiempo. Y luego que los doctores son bien crudos, te la sueltan así nomás, ¿verdad? Y ahí es donde dices, ¿qué acaso Dios cambió de planes? Es cuando no quieres vivir, no quieres preguntar, quieres comportarte como está supuesto un hombre de fe y una mujer de fe a comportarse, pero no puedes. No puedes, porque por meses yo fui incapaz de trabajar, incapaz de comer, de levantarme, incapaz. Había veces que no era capaz, aquí está mi mamá, que no me deja exagerar, que no era capaz de darme cuenta si lo que yo tenía era un dolor en algo o quería ir al baño. Estaba sentada sufriendo porque no sabía qué era lo que necesitaba. Y ahí es en medio de esa loquera y de esa opresión espiritual, física, psicológica, emocional, que te preguntas si acaso Dios te dejó a la mitad del camino. Si acaso Dios te soltó en las manos del enemigo. ¿Y sabes por qué muchos están llorando ahorita? Porque están dándose cuenta que también ustedes están pensando lo mismo o lo han hecho. Pero el primer principio espiritual que te vengo a decir bien convencida, bien puesta en los pantalones que me ha tocado vivir, es que Dios no cambia. Y que tú tienes que parar ahí en medio de tu crisis y decir, de aquí no me muevo. De aquí no me muevo. Y en uno de los diagnósticos equivocados, porque tuve muchos diagnósticos equivocados en el camino antes de llegar a esto, porque el cerebro es un misterio. Y el cerebro no era el problema, era solo un síntoma, una secuela de la principal enfermedad. Me dijo uno de los neurocirujanos, usted lo que tiene es un tumor en la cabeza, porque ahí hay algo, pero es normal, no pasa nada, puede quedarse ahí. Pero él me dijo, ese tumor va a crecer. Y luego me sacó una bola así, ¿no? Se va a poner de este tamaño, y mi mamá así, ¡ah!
como las chivitas esas que se ponen duras cuando las asustan. Tragaba así. Tenemos que operarla ya. Y yo, ¿cómo va a ser el procedimiento? Y lo sacó una calaverita, ¿no? Mira, te vamos a abrir así, vamos a sacar así. Toda la sangre va a salir así. Y dices, ay Dios. Y dije, no, de una vez, a ver qué. A ver, explíqueme cuáles son los riesgos y todo, ¿no? Y mi mamá estaba bien asustada. Y salimos y me dice mi mamá, oye, no, qué feo. Digo, no, pues, si tú qué sientes, le digo, pues yo siento que, pues que no es cierto. Dice mi mamá, ¿sabes qué? Que yo creo que Satanás tiene una guerra cruzada contigo. ¿Y sabes cuál sería la manera más fácil de salir de esta? Que dejes Proyecto Cenicienta. Y el fuego que nació en mí, aquella vez que vi al Señor sentado en su trono, esperándome en una cita, entre Él y yo nada más, renació en mí, en ese instante. Y le dije a mi mamá, jamás, primero muerta, antes que darle a ese miserable mi porción. Canalicé mi ira ante el verdadero enemigo. Ahí dejé todo mi reproche, toda mi ansiedad. Y a partir de ese momento he dedicado todo mi corazón a la búsqueda de su gloria. De ver, no me importa por qué estoy atravesando esta situación. Yo le digo al Señor, he aprendido a decirle al Señor, pasas de una fase a otra, porque entiendes que Dios es inmutable. Y pasé de la fase de preguntar de así y de sáname, y ¿por qué no, Señor, si tú eres el mismo? Yo no vi una sola persona que se acercara al Señor y no fuera sanada. ¿Por qué, Señor? Yo no. ¿Qué pasa? Que pasé de una oración a otro tipo y a otro tipo y a otro tipo, hasta llegar a la madurez de decirle, ya no quiero que me sanes, Señor, haz lo que tú quieras. Lo único que quiero es que me hagas tan fiel a ti como tú eres tan fiel a mí. ¡Gloria a Dios! ¿Entiendes? Dios es un cambio espiritual. Las promesas se definen en la adversidad. Dice uno, ¿cuántos hemos recibido promesas de Dios? Levante su mano. El que alguna vez ha recibido una promesa de Dios. Ok, esas son personalizadas, mas todos las hemos recibido porque en la Biblia están para todos. Te voy a decir algo. Uno de los principios más incómodos es este, porque nos cuesta creer que necesitamos la adversidad para que las promesas agarren figura en nuestra vida. ¿Tú crees que si Dios te prometió a ti que te va a hacer de misionero a China, te vas a ir ahorita mismo? En un año, en 2, en 3, igual y toma 20 años. ¿Por qué? Porque tienes que pasar por procesos de adversidad que van a formar tu carácter de misionero. Que van a formar, te van a enseñar a compartir la carga, a que el Espíritu Santo te tenga la confianza de decir, ¿qué crees? Tengo esta carga por esa persona, ¿te animas a ir a suplir? Entonces eso se forma con la adversidad. Fíjate en una cosa, Moisés, me encanta el llamamiento de Moisés. Moisés fue sellado desde su nacimiento. Todo fue impresionante, las casualidades que se dieron en la vida de Moisés para ser preparado en el palacio de Faraón con una mentalidad política impresionante, una intelectualidad y un estatus con el que Moisés fue creado como un príncipe, como un príncipe. ¿Sabes tú cómo veías a Moisés? Moisés parecía egipcio, se vestía como egipcio, se movía como egipcio, hablaba como egipcio, pero él sabía que era del pueblo de Dios y amaba al pueblo de Dios. Pero todo entra en ese punto de rompimiento que decíamos ahorita. Las promesas de Moisés, después de tantos años, tenían que empezarse a cumplir, pero necesitaba crisis en su vida para que se formara su carácter. Mata al egipcio, ¿y a dónde se va él?
¿A dónde? Al desierto, casualidad. ¿A dónde iba a pasar el resto de su vida en Moisés? En el desierto. Él huyó al desierto, él creyó que él iba haciendo lo que él quería, pero no, todo es parte de un plan. Se fue al desierto a ser preparado. Y su llamamiento es de los más espectaculares. Dice la palabra que era una zarza que estaba ardiendo y no se consumía. Y en el desierto, no sé si aquí se ve mucho porque también aquí es desértico, pero en Chihuahua, entre Juárez y Chihuahua, hay un desierto muy grande que se llama el de Samalayuca, y muchos a lo mejor lo conocen. Y en la noche, a veces se llega a apreciar este fenómeno de las zarzas ardiendo. En realidad son unas bolas que se van haciendo de puros matorrales desérticos, resecos, y por algún fenómeno de la naturaleza se prenden en fuego. Y la gente ahí de los pueblos muy asustadiza dice que son brujas. Entonces le dejamos el nombre de brujas, así le decimos en Chihuahua. Es que hay una bruja, ¿no? Y no nomás va encendida, a lo mejor va solo así apagada esa bola. Y les decimos brujas por esa mentalidad, pero no es verdad, claro que no. Pero se prenden en fuego. Y las ves pasar así por la carretera. Ya iban, ya al rato se apagan. Pero Moisés la vio, pero no mantuvo sus ojos en ella hasta que vio que ardía y no se consumía. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando Dios tiene un llamado para ti, le prende fuego a una área de tu vida. Le prende fuego. Porque hasta que no está en fuego, no comienza una real búsqueda del Espíritu Santo. Amén. Hasta que no tienes un diagnóstico. Porque a lo mejor muchos aquí pueden tener un diagnóstico de un cáncer y te dijeron, te quedan 3 meses de vida, te quedan 6. Jamás vas a clamar con tanta urgencia de la presencia del Señor como cuando está en fuego una área de tu vida. Y es que así somos los humanos, muchachos. Así somos los humanos, tristemente. Hasta que no nos ponen fuego en las asentaderas, no nos levantamos. Esa es una anécdota viejita, se los cuento. Hasta en serio. Entonces dice el Señor, pues a mí no me gusta, ¿verdad? A mí no me gusta que seas así. Pero no hay otra manera. El Señor permite que se prenda en fuego un área de nuestra vida para llamar nuestra atención a su presencia. Y ahí es donde empiezas a mirar. Pero dice la Biblia que la zarza no se consumía. ¿Sabes por qué no se consumía? Porque esa zarza era el reflejo de la vida de Moisés. El Señor le dijo, Moisés, te espera el fuego. Te espera el fuego. Pero no tengas miedo porque no te va a consumir. Las promesas del Señor se definen en la adversidad. Yo he tenido miedo de morir. Yo no quiero morir. No quiero. Llegó un momento en mi vida en este proceso en el que no quería ni siquiera estar sola un minuto. Me sentía presa del miedo. Tenía mucho miedo que me volviera a pasar lo del cerebro en la otra área del cerebro. Los doctores dicen en sus palabras que tuve mucha suerte. Dice porque es la mitad del cerebro la que está afectada, la mitad. Tiene 40% de riego sanguíneo, nos dijo el médico, 40%. Dice el doctor, es un milagro que usted no tenga complicaciones mayores. Y dices, claro que es un milagro, es la zarza ardiendo que no se consume. Está ahí, fue en fuego. Pero uno anda aquí como si nada. ¿Por qué? Porque te das cuenta que estás viviendo ¿qué? Un ataque del enemigo, déjate eso. Además de eso, estás viviendo la promesa de Dios en cumplimiento, en el camino al cumplimiento. En el dices, lo que pasa es que, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Satanás ve de lejos venir la bendición para los ungidos y se antepone antes de que tú sepas qué onda. Se antepone. Y cuando le empiezas a vivir, ¿sabes qué es? Que tu promesa se comienza a definir. Puedes decir hoy, si estás atravesando algo, que lo que pasa es que la promesa está siendo definida en tu vida. O sea, estás a punto de recibir lo que estás esperando. Amén. Por eso no debes de ser un desertor. Amén. Amén. Trata, si estás en una lucha, trata, aunque no acertes.
Oye, si estás peleando, luchando contra un pecado y de repente recaes y sales adelante y tienes momentos de gloria y de una santidad, una integridad especial, pero luego recaes, te digo una cosa, no dejes de tratar, no dejes de tratar. Sigue, dice uno, ya no le quiero pedir perdón al Señor porque me siento como un hipócrita. Peco y vuelvo otra vez, y peco y vuelvo otra vez. Y hasta vergüenza me da pasar al altar cuando dicen que quiere pedirle perdón al Señor, porque es la misma cantada en mi vida. No dejes de correr al altar. No dejes de correr, porque lo que Satanás quiere es eso, que tú te alejes. El Señor no se escandaliza. Ven con tus pecados, porque empieza a definirse el carácter del Hijo de Dios que requiere el Señor para darte lo que necesitas. Y ese carácter te obliga a constantemente estar en oración, en oración. Las circunstancias que estás atravesando te están obligando a buscar el rostro de Dios más. Y aunque Satanás atente contra malos pensamientos en nuestra vida y pecados en nuestra vida, resulta contraproducente porque más recurrimos a la unción del Santo. Y ahí es donde tú le das en la torre a Satanás, porque platicaba ayer con Barbie y le decía, Satanás lo que quiere es humillarte públicamente. Mira, ahí viene la pecadora esa Pero tú le ganas la tirada cuando tú te humillas voluntariamente a Cristo. Y le dices, sí, yo pequé, sí, yo lo hice, y no lo quiero volver a hacer, y necesito que me ayudes, redímeme, Señor. Satanás no puede decir nada, porque lo que él iba a decir, Señor, ¿qué crees que tu hijo? Sí, ya me lo dijo, gánale de aquí. Tú le puedes ganar la tirada al enemigo. ¿Estás conmigo? Bueno. Tercer y último punto, y con este quiero terminar. La transformación es la herramienta. Si tú quieres convertirte en un no desertor y eres una persona inflexible, vas a fracasar. Es que, les comenté ahorita al principio, muchachos, en esta vida las cosas cambian, cosas inesperadas suceden. De mis mejores amigos cristianos, uno de ellos, poderoso predicador de la palabra hoy en día, perdió la movilidad por completo en un accidente automovilístico porque iban a firmar un contrato con Funky al Paso y su carro se volteó y él quedó completamente inmóvil. Son cosas de las que dices, es como una estacada de Satanás. ¿Qué es esto? No, hombre, se pasó, en serio. Pues esto no lo esperaba. Las cosas cambian en nuestra vida y nunca nadie nos imaginamos que nos iba a pasar lo que nos ha pasado. Yo no me lo imaginé. Y si tú no podemos caer en decepción, muchachos. Estoy decepcionado, Dios no es lo que yo creí. No. Eso es ser un desertor. ¿Y sabes por qué hay tantos? Porque es muy fácil pensar así. Estoy tan decepcionado, ya me voy. Todo el mundo piensa así. Por favor. Todo el mundo piensa así. Es la misma manera de mentalidad de todo el mundo. Yo me enfermé y nadie fue a visitarme en la iglesia. Me voy del camino del Señor. Por favor. Tu lucha es personal. Y ese ejemplo se va a quemar delante de la presencia del Señor. Ese argumento no sirve para nada. Cuando te mueras y te vayas allá y des cuentas, ese argumento no sirve. El Señor te va a decir, no. Háblame a mí, porque yo di a mi hijo por ti en la cruz. ¿Qué tienes que decir al respecto? No podemos correr porque nos sentimos incómodos. Las cosas cambian, nos queremos cambiar de iglesia. Vas a cualquier otra iglesia y sientes que ahí sí siente la presencia de Dios. ¡Ándale! Aquí se siente, no como allá. Es porque estás en otro lugar nomás, porque ahí nadie te conoce. ¿En serio? ¿En serio? Acá sí me quieren. Sí, hija, que saques el cobre. Te van a ir a la mano. ¿Y qué pasa? Son peregrinos espirituales. Se convierten en paja, rellena iglesias, porque no aguantan el fuego. La transformación es la herramienta para no convertirte en un desertor.
Tienes que ser flexible, no puedes estar huyendo de la iglesia, de tu familia, de tus amigos, de tus relaciones, porque algo no te parece. Tienes que ser transformado. ¿Qué es la transformación? Es la evolución espiritual de un hijo de Dios. Cuando tú eres transformado, evolucionas, tienes algo que no tenías y eres cada vez mejor. Cada vez mejor. Tienes que ser flexible. Si no eres transformado, no vas a sobrevivir en lo espiritual. Satanás te va a devorar, te va a avergonzar, te va a destruir. Y ese no es el plan de Dios para tu vida. No nos gusta ser transformados, muchachos. La mentalidad de hoy es ser trasladados. Yo no quiero pasar por todo esto, por el valle de sombra, de muerte y todo. No. A mí, sáltate todo eso, todo eso, sáltatelo. Hasta llegar a la parte que dice que el bien y la misericordia ándale, eso sí me gusta, me seguirán todos los días de mi vida. No, pero primero es el valle de sombra de muerte. Primero es el Señor, es mi pastor. Antes del nada me faltará. ¿Entiendes? Si no cedemos estos momentos difíciles en los que quieres salir corriendo, es el tiempo que nos presiona a ceder. Alguien tiene que ceder y Satanás no lo piensa hacer. Entonces, tú cedes delante de Dios. No cedas hacia Él, no cedas hacia Satanás, cede hacia el Señor. Porque entonces el Señor se levanta y abofetea a tus enemigos y dice que los pone por estrado de tus pies. Tú cede delante del Señor. Esto que siempre has querido transformar, aquí está, transfórmalo. Te lo entrego, yo no quiero ser trasladado. Siempre decimos, que Dios me prometió prosperidad económica, que Dios me prometió un trabajo muy bueno, o que llegue ya, que me cambio de trabajo y que el que siga sea en la paga esa. No. Dios te va transformando para posicionarte en donde debes estar. Nos gusta ser promovidos. Les platicaba ayer que en Estados Unidos hay una tendencia muy grande. En Houston, Texas, hay iglesias muy grandes. Las iglesias más grandes que yo he visto están en Texas. Son las iglesias más grandes. Conocí una en Dallas, impresionante. Otra, la de Lakewood Church, está enorme. Era el antiguo estadio de los Rockets, así que le caben miles y se llena domingo tras domingo. Y yo he visto ministerios en Houston de iglesias en la que me ha tocado servir. Muchos se van para allá, para Lakewood, porque yo soy un súper cantante. Entonces, si me voy a servir a Lakewood, igual y me hago súper famoso, ¿no? El siguiente Marcos Witt. Y qué sé yo qué más. Y allá se van buscando ser promovidos. Cuando hay una regla espiritual, lo único que te puede promover en este mundo es la llenura del Espíritu Santo. Ese sí que te sube de nivel. ¿Sabes cómo? Transformándote, para que seas digno. Tú no puedes llegar así. Tienes que llegar transformado, capacitado. Y entonces es la transformación. Quiero que nos pusiéramos de pie esta noche. Yo sé que lo que yo estoy atravesando en mi vida personal, es por causa de algo mayor que viene. Sé que soy un ancla y que estoy sosteniendo a lo mejor un barco grande que está en tormenta. Y yo quiero pensar que parte de ese barco eres tú. Que si el Señor me trae hasta acá para hablarte, es para que no abortes el propósito de Dios, para que pelees. Si no has tenido convicción, eres de esos cristianos sin convicción, tibios espirituales, afírmate. Si te asusta la venida de Cristo, asústate más, te puedes morir hoy, en este instante. Afírmate, porque Dios tiene grandes planes para ti, pero no puedes
vivirlos, recibirlos, si eres un desertor. No podemos buscar ser promovidos o trasladados. Sé que si algo está haciendo el Señor en mi vida personal a través de esta prueba difícil que estoy viviendo, es que estoy siendo transformada. Todo en mí se trastornó. Mis planes cambiaron, mis prioridades cambiaron. Cambió mi mentalidad, mi manera de hablar, mi manera de orar, de adorar, de servir, de leer la palabra. Todo. Busco ahora con un hambre diferente en la Biblia que antes no tenía. Y estos 3 principios espirituales no los saqué de ningún lugar. Los he vivido en mi vida personal y te los traigo a ti para que los abraces. Dios no cambia. Las promesas se definen en las crisis que estás viviendo y debes ser transformado en ellas. Debes ser transformado en ellas. Te voy a bendecir siempre, Señor. Te voy a bendecir siempre, Jesús. Te bendeciré.